una planta de amoníaco y no me va a pasar lo mismo que está pasando en Cartagena. No, pero es que yo apenas tengo 500 kilos de amoníaco, que es todo lo que trabajo. ¿Y en qué está hecha la boina? En PVC a la lata. Y no tiene reconstrucción. Una preguntita, pues viendo el dibujo. Una pregunta. ¿Ahí el hidrante iría a la red de difusión? ¿Perdón? El hidrante que va conectado allá. Esto está perteneciendo a la U, a la parte de conexiones en la NFPA 1. Ya hace parte de la red de incendio. Es como para no desubicar unos rociadores, un gabinete. Fíjate que aquí no está apareciendo el tanque, aparecen hacia meses, unas válvulas, algo muy esencial, y no aparece tampoco el tanque del agua. Pero nosotros en el tanque del agua, ese es un tema que se lo tiene que caracterizar. Metros cúbicos a la hora de una inspección, allá en la ley 1575. Y también debe ser aprobado en el diseño por la ley 400 y la 1796. El tanque de agua, algo muy importante. Sí. Pero como este tanque no lo trajimos a población, pues no somos controlados. Aquí es un ejemplo, la mala revisión de los bomberos también. Las siamesas, cosa tan elemental. Las siamesas deben de tener una conexión hembra, Sí. y tapón. Sí. Aquí por cuestión de costos y no, o sea, la competencia no conoce la norma, venden es nicle más. No. Primero porque tienen hay una dificultad, vamos con eso porque hay una dificultad, que las roscas de NFPA y las roscas que manejan estos sistemas es por la ley de bomberos. Precisamente ahí hay un capítulo y hay un tema muy delicado. Nosotros instalamos la red contra incendio y el señor en su afán tiene un niplero y manda que hace el niplero. Y en ese caso le hace lo que usted está diciendo y le ponen un tapón. Y este señor del NIPLES no sabe de que son medidas europeas o son medidas internacionales, y esa es especial del cuerpo de bomberos. Las mangueras que ustedes están importando y ese tipo de válvulas son con acople especial. Entonces yo vengo con el bombero y llega conectando te va a rociar. Y he encontrado que No, por eso. eso es una falla. No hay que decir que tener muchísimo cuidado. En todo Colombia, eso es desconocimiento, tanto de los fabricantes como los que importan. Y uno hace la recomendación, ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Bueno, se acostumbraba anteriormente a hacer el tanque de almacenamiento de agua para el consumo y para el sistema contra incendios. Entonces le colocaban un sensor, un nivel para que cuando el consumo del agua potable del edificio quedara, y manejaban otro nivel para el sistema contra incendios. ¿Eso es válido? Yo sé que la norma dice que tiene que ser totalmente independiente el suministro de agua potable del agua del sistema. ¿Qué califica aquí? Es que, o sea, ¿qué prevalece? La responsabilidad, lo que le digo, es la responsabilidad. Si todo lo que dejó me va a ubicar el fortalecimiento de una hora para mantener esas bocas. Entonces hay que medir después de la boca. Pero la norma me dice muy clarito que debo tener un tanque independiente. Sí, no. Entonces, ¿qué prevalece? ¿Compartir el tanque con ese depósito o mantener un tanque independiente? Entonces, es de muchísimo costo. Y esos tanques pueden estar aéreos, subterráneos, en cualquier forma. Pero debe cumplir, por eso le dije yo, que a la hora de diseños, a la hora de inspección, no está permitido, pero como es norma, no es ley. Entonces, ¿qué prevalece ahí? Pero sí es el cumplimiento del caudal en que me hace decidir. Listo, ahorita hagámoslo un tema más comercial. Soy su cliente. Tengo mi edificación, ¿sí? Tengo mi tanque compartido y me exigen a mí de hacer todo el montaje del sistema de rociadores. La obra civil a mí se me incrementa demasiado en construir un tanque separado, independiente del tanque de almacenamiento, construir mi cuarto de bombas, porque pues básicamente como tener
el espacio tendría casi que desplazar mi bomba de contraincendio para quitarla del agua potable, y la obra civil del edificio, o sea, coger 6 pisos y empezar a montar el riser, la tubería, los sprinklers. ¿Cómo justificaría eso para que yo sé que toca hacer la inversión? ¿Hay que hacerla o puedo justificarla de alguna forma? Si tengo, por decir algo, en mi edificación tengo mis gabinetes, tengo extintores portátiles, ¿necesariamente tengo que hacerlo? O sea, es que vuelvo y le digo, como mínimo en la calificación del piso y el uso del edificio, no es que si tengo la obligación, es que tiene que cumplir con la ley 400. Ahora, el tanque lo quiera compartir y demuestre que usted me tiene el depósito de agua para las bocas que exige el edificio y los splinters, ese es el caudal de una obra que me tiene que dejar guardadita en esa. O sea, yo podría justificar mi determinada persona. Tengo mi tanque de almacenamiento, tengo una clasificación de riesgos por clase 1, justifico esto y podría justificarle a la entidad final con algún documento y realizando algunas pruebas de desempeño sí, claro, ¿cómo se hace eso? Con estas pruebas de desempeño yo no voy a... Sí, unas pruebas pitométricas y no le coloco los sprinklers o necesariamente tendría que hacerlo. Es que ahí es donde viene, la norma le dice, es más, vas a encontrar, para eso tienen que buscarse muy bien en el capítulo J y el capítulo K, y ahí están las tablas, y ahí le dice cuántos metros, quién y en qué condiciones, por eso le habla de febriles, industriales. Entonces, si usted me habla de edificio habitacional, no, de 5 pisos, de pronto no me está exigiendo, pero si hay parque aéreo, entonces sí. Y estamos hablando de campos abiertos, no, dependiendo. Pero vuelvo y le digo, citar la tabla del capítulo J y del capítulo K, y ahí le va a decir exactamente, eso no tiene expresión. Pero esa es la tabla que nosotros tenemos que seguir bajo criterio de metro cuadrado y metro cúbico a proteger bajo el nivel de riesgo. Que no es lo mismo yo construir, oiga bien, una casa de 2 pisos para residencia o para vender o para hacer textiles. Pongamos, vamos a hacer uniformes, una casa de 2 pisos. Y es el mismo metraje para un hospital. ¿Ya vio? Entonces ya me traslada a la parte hospitalaria y ahí exige que si es para hospital tiene que cumplir con eso. Si es una notaría y es masivo, sí, varían los niveles de entonces manejan los niveles de riesgo y los niveles de carga y los potenciales que podemos tener allí. Entonces ya no es lo mismo decir que en la parte de construcción, este edificio cualquiera me puede construir con este tipo de zócalo, pero si yo voy a construir para hospitalaria, ¿qué me está exigiendo? Que el piso no es el mismo y que esto tenga guarderas así redondas, aparte de que tiene que tener una baranda a una altura para los enfermos, y las puertas ya no son las mismas, sino tiene que tener unos super anchos y que tiene que cubrir con una camilla y son puertas batientes. Entonces, las condiciones no son las mismas. De acuerdo a la construcción, se hace la necesidad. Entonces, para eso es que son las asesorías y decirle, bueno, usted va a construir, ¿qué va a construir? ¿Cuál es su protección pasiva y cuál es su protección activa? Sí, pero cuando es una construcción nueva, sí. Y no, pero es que se lo voy a seguir diciendo. Es que construir no simplemente es levantar edificios. Construir es instalar de pronto hasta una vida. Como en el centro comercial. Sí, Se va a construir la reconstrucción, así es fácil. Instalar o construir. Entonces, de esa manera nosotros decimos, tenemos que construir, le van a dar sanción y multa. Yo creería que ese señor, o ya lo no, él tiene un proceso ya jurídico y por eso ya está en la necesidad de... Entonces, yo volado, ¿qué? No, es que por eso me interesa el tema, porque ¿cuál es el nivel que yo le veo de pronto de primicia de hacer esto? El señor es administrador de, diga usted, 10 edificios. Maneja, es de la junta directiva de los anapencitos.
A él ya le obligaron a quitar dos locales y cambiar el ascensor, porque había un señor que tenía un local en el cuarto piso y era propietario, pero estaba en silla de ruedas, le obligaron a cambiarse el ascensor. Y ahora le están obligando a montar toda la línea de los sprinklers en un edificio que tiene, pero si se le crea la necesidad con un fundamento, obligatoriamente tendría que generar en todos los, o el voz a voz de, mire, esta empresa me hizo este montaje, con esta empresa podemos manejar un volumen apreciable en cuanto a descuento y manejar, hágamelo 5 y cuánto me dejo, Es que así es, o sea, eso es lo que tiene que contemplar usted, llevar al cliente a un punto donde le diga, la norma es esta y por esto le van a dar sanción. Ya les cité las 4 más o menos, las 4 leyes a las que usted tiene que decirle, vea, mi amigo, tenemos que cumplir, y ahí le puede decir, mire, es que abre el computador y ahí dice la ley 400, el capítulo J y las tablas, y usted está aquí y lo ubica. De acuerdo a las tablas, que son un poquito complejas, pero hay que identificarlo. Posteriormente a eso le está vendiendo, mire, para eso debemos instalar. Entonces le dice, señor, primera tarea, yo regalo la asesoría, si usted está en capacidad lo hace, yo regalo la asesoría, pero mi asesoría va más allá. Ah, bueno, listo, ¿y cuánto me vale eso? Entonces tenemos que entrar a decir, hay que hacer un diseño, ya los diseños tienen costo, porque hay que entrar a hacer un diseño con memorias, y hay que entregar planos, y hay que decir presupuestos. Esas son las memorias, y eso le vale la vida. Entonces nosotros tenemos que validar si es lo más correcto, lo más viable y lo mejor. Ahora, si el Señor me va a dar la ejecución, negociemos esa memoria. Me compra el equipo, le ahorro plata en las memorias. O sea, perdón, usted está hablando de edificios nuevos. No, viejos. No, porque es que porque donde está instalado San Andresito de la 38 son edificaciones viejísimas y esa vaina no tiene absolutamente nada. A donde se llega a se prende pues, pero como al lado, digamos, han comprado edificios de 4 o 5 niveles, a esos sí les han colocado. Claro, por ejemplo Puerto Azul, que está ahí. No, pero es que la norma ya entró para los que están apretando más duro son los centros comerciales. Sí, ahí se la. Pero un ejemplo, es que yo hice la visita pero las edificaciones del 138 que son de máximo 2 niveles, un nivel que eso parece, esa vaina tendrían que tumbarlo, porque ahí no cabe equipo de ninguna clase. Jefe, es lo que decía el ingeniero acá con respecto a los capítulos y a los niveles de riesgo. Y uno podría decir, bueno, hasta el cuarto piso monto sistema, después del quinto no le hago, porque el cuarto no me obliga. Pero es la necesidad, el requerimiento en cuanto al espacio, lo que almaceno. Sí, es que la ley es clara, por eso le digo, si el señor tiene que arriesgar otro local más, le toca, porque es que con base en esa necesidad, y era mi duda, o sea, yo le fundamento y le digo, bueno, usted tiene que un parqueadero, le toca que invierta en la obra civil y genere un tanque de almacenamiento y hable con los propietarios, y necesariamente tiene que montarlo bajo estos parámetros, y si no la demanda y ya tiene la demanda. Y tendrá más. Bueno, señores, hasta ahí nosotros llegamos por el día de hoy. Muchas gracias, muy amables. Si necesitan hacer el diploma, el certificado, lo pueden hacer con ProDC, yo se lo firmo. Entonces, pues en ese orden de ideas, estamos hablando. Pero ahí está. No lo copiaste. Bueno, muy interesante. Yo creo que nos está refrescando muchas cosas. ¿Y esto aquí? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué es?